Cuarto y último bloque de este programa especial de Canal 10, Justicia Legítima. Analizamos los movimientos, los cambios que se están viviendo hacia adentro del Poder Judicial y te invito, Dante, que nos presentes a nuestro nuevo invitado. Bueno, la verdad es que es un lujo. Hacemos un programa de justicia y tenemos a un profesor de Filosofía del Derecho en el estudio de Canal 10, Gustavo Kosakov. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Necesitamos que nos ayudes a entender desde tu mirada esto que está pasando en el país y en la justicia. Hay que decir que Kosakov ha sido compañero de estudios, profesor de diferentes personas que hemos visto durante el día de hoy. Es una persona muy reconocida y también participó en intentos previos a intentar democratizar la justicia y generar una justicia más cercana a los ciudadanos, como estamos intentando contar que se intenta a través de justicia legítima. Bueno, yo te diría que la justicia es algo tremendo. Cualquiera que haya leído el proceso de Kafka, cuando está ese cuerpo torturado en que le escriben "sé justo", puede entender mucho de lo que estamos hablando como aparato, como parte de lo que es el Estado, que tiene varios rostros siempre, que es máquina, animal, Dios mortal y hombre, ¿no? Como dijo Hobbes. Así que, digo, hablar de justicia es hablar de un tema muy delicado y muy complejo. Creo que, como ya se dijo acá, escuché a algunos de los anteriores panelistas o comentaristas, cuando fue el incendio, si la justicia era el cuerpo de bomberos, estuvo ausente. No tenemos, como en otros lugares, jueces que hayan muerto defendiendo su misión. Hubo, incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ciertos actos que son dignos de analizar, como por ejemplo, suprimir la visita de cárceles con argumentos totalmente falaces, argumentos que simplemente ponían el acento en que se hacía una economía procesal por el hecho de que los jueces no fueran a la cárcel de encausados. Y eso se hacía con ese argumento de ahorrar tiempo de sus señorías para que no vieran que estaban ante un campo de concentración, la cárcel de encausados, por ejemplo, donde se hicieron fusilamientos que se juzgaron hace poco tiempo. Entonces, cuando en 1983 se produce esta, yo le llamaría revolución democrática que realizó Alfonsín, el presidente Alfonsín, cuando hizo valer las leyes por encima del estatuto de la dictadura y la restauró la Constitución, una revolución sui generis, digamos. No anticonstitucional, sino justamente la revolución era poner la Constitución en vigencia. Comenzó también un proceso en la justicia federal, con el que yo me vinculé de una manera muy entusiasta, primero desde Córdoba, después participando en Buenos Aires, y que tenía entre los protagonistas principales a Julio Mayer, el doctor Julio Mayer, y también cordobés, ¿no? El cordobés Julio Mayer, y también a Carlos Nino, que fue artífice de gran parte de la política de ese momento para restaurar algunos valores que estaban absolutamente quebrantados. Creo que esos hechos y el comienzo de esos juicios, con el famoso decreto 158 que iniciaba las causas, fueron actos verdaderamente fundantes de lo que aún hoy estamos viviendo. ¿Y por qué esos intentos fracasaron? Esos intentos fracasaron porque ustedes, si no vivieron en esa época, porque son jóvenes, pero si leen algo sobre lo que fue la época del gobierno del doctor Alfonsín, tenía muchas corporaciones en contra, incluso gran parte de su propio partido, y tuvo que enfrentarse tuvo múltiples frentes. No quiero entrar en detalles ahora, pero uno de esos, precisamente,
era la justicia. A pesar de los decretos del Poder Ejecutivo para que se iniciaran las causas que correspondía, porque se había considerado inválida la autoamnistía que había dictado los propios gobernantes militares, a pesar de eso, solamente hubo un juicio que finalizó, que fue el de la Cámara Federal en la Ciudad de Buenos Aires, el primer juicio de las juntas, conocido así, y también se avanzó en Bahía Blanca, donde había un fiscal Cañón de apellido, pero acá en Córdoba no se movió prácticamente nada. O sea que desde esa época el primer intento de democratizar la justicia, que es el principio de igualdad, es decir, aplicar las leyes de manera igualitaria a todos y por lo tanto no hacer ninguna excepción con los crímenes que se cometieron en la época de la dictadura, en ese momento la cancha, digamos, la pista era barrosa. Sí, perdón. No, quería invitar a que empecemos a asomarnos a los postulados de justicia legítima y que escuchemos a la doctora Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación, cuando hacía la apertura de este encuentro allí en la Biblioteca Nacional. Durante las sucesivas dictaduras y el vaciamiento neoliberal del patrimonio social, la administración de la justicia no es que no fue firme, actuó como un cómplice estructural de la represión, de la dominación y de la impunidad. Durante todos esos años el Estado no vio con malos ojos que los jueces no fueran independientes. Jamás estos se quejaron de ser presionados y cumplieron de manera relativamente eficiente lo que se esperaba de ellos. Entonces no había conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. No alcanza con dictar buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento, como pasa en muchas causas por violaciones de los derechos humanos, donde el obstáculo lo pone quien tiene el deber de juzgar y con la complacencia del sistema. ¿Cómo se puede hablar de igualdad cuando es posible ir preso 4 o 5 años por robar algunos objetos? Y también es posible no ser citado a juicio nunca por haber vaciado un banco, dejando a centenares de ahorristas expoliados. La población carcelaria es fiel reflejo de esa doble vara en la persecución penal. La falta de control judicial sobre el sistema penitenciario es muestra de una mirada dual en la protección de los derechos humanos. No deja de sorprender la diferencia de criterio con que determinados jueces defienden el derecho de propiedad según se trate de grandes corporaciones económicas o sectores afines, o de trabajadores, ahorristas, o de la protección del patrimonio social. El forum shopping, la justicia cautelar y la designación a dedo de jueces subrogantes violando normas reglamentarias son los mecanismos que utilizan determinados jueces para defender, para estar al servicio de intereses corporativos. Y se acepta lo inaceptable con aire distraído. ¿Cómo apunta allí la doctora en algunos ejemplos donde no se cumple esto que usted decía, la igualdad ante la ley, ¿no? Así es, efectivamente. Creo que el sistema es un hecho, digamos, algo que está comprobado, y no solamente en Argentina, sino en todos lados, que el sistema de tribunales de justicia, porque cuando hablamos de justicia, hablamos de tribunales que aspiran supuestamente a acercarse a la idea de justicia, no digamos tan rápidamente justicia, pero los tribunales no tienen capacidad para tratar todos los casos que se presentan demandando atención. Así que esta situación genera mecanismos necesariamente de selectividad. No quiero abundar ahora en ejemplos, salvo que a ustedes les interese que especifique un poco, pero al haber un sistema selectivo de las causas que se atienden, efectivamente, si no hay ciertos criterios expresados públicamente en relación a qué tipo de conflictos se van a privilegiar,
entramos en un terreno donde de manera oscura, de manera secreta, se decide esto, cuando esto es una cuestión de interés público y políticamente relevante. Entonces, en el campo del derecho penal, por ejemplo, la política criminal o la política judicial que se aplica en materia criminal, muchas veces es precisamente la de la selección de casos de muy poca importancia, dejando casos complejos completamente afuera. Gustavo, vos recién nos contabas el proceso que se vivió entre el 83 o al comienzo del 83 para intentar avanzar en una democratización de la justicia. Escuchamos recién a Gilles Carbó con algunos postulados que se tocan con aquellas intenciones. Pero en el fondo, en el encuentro Justicia Legítima, daba todo el tiempo la sensación de que no se alcanzó todavía a superar un grupo de gente con buenas intenciones. ¿Cómo se puede llevar adelante este cambio con una institución como la justicia que tiene tan arraigadas las cosas que algunos consideramos como negativas? Creo que es interesante retomar lo que dijo Gabriel Pérez en relación a que no se trata de hacer de nuevo una asociación con el modelo de las anteriores, sino que estamos en presencia de lo que se podría llamar un movimiento. Un movimiento que tiene, por lo tanto, una situación institucional difusa, podríamos decir, pero que tiene una fuerza moral muy grande en la medida en que quiere abrir las puertas del palacio, como decía Slocar, para que pueda pueda receptarse la demanda que la sociedad tiene con relación a ese propio sistema de justicia. Poder aprender a escuchar lo que se está demandando desde afuera o lo que es también el clamor interno cuando se encuentran situaciones como las que denunciaba. ¿Qué acciones se pueden tomar para democratizar la justicia, por ejemplo, en Córdoba? Además de los aspectos internos o de las reformas internas que se pueden hacer en relación al aparato de justicia, hay algo que me parece muy importante tratar, que son las fronteras de lo justiciable. Fronteras de lo justiciable en el sentido de que las cárceles, por ejemplo, tendrían que estar absolutamente controladas por los jueces de ejecución penal, pero en serio, son lugares tremendos. Y los jueces, como la vieja Inquisición, hacen sus juicios de manera impoluta y después le dejan al brazo secular, es decir, al Poder Ejecutivo, la ejecución de las personas sobre los cuerpos y sobre la vida de ellos. Habría que, en ese sentido, correr esa frontera. La justicia tendría que tomar cartas. Hacerse cargo de lo que pasa en las cárceles. Exactamente. Y por otro lado, también me parece que en relación a lo que mencionaba Dante sobre el Código de Faltas, hay una situación en muchos lugares y muchas zonas de Córdoba en las que no llega la justicia, sino que llega solamente la policía. El Código de Faltas es un instrumento policial. ¿Qué pasaría si otro tipo de jueces, no jueces castigadores, sino componedores, que sean capaces de intervenir en conflictos que hay en los barrios, jueces de paz, jueces pacificadores, se diseminaran en el territorio para ampliar los límites de la justicia? Creo que se evitarían muchos delitos, muchos crímenes. Hace poquito leí en La Luciérnaga un caso que lo puede leer cualquier ciudadano que compre esa revista, que me parece bien interesante, en el que se llega a un homicidio, un muchacho Franquito que muere, se llama Franquito, porque no hay nadie que pueda interceder en la violencia barrial. Hoy, en La Voz del Interior, leíamos lo que pasa en barrio Páez, Villa Páez. No hay más que policía, vecinos, comité de seguridad y a veces ni eso. Cuando en realidad tendría que haber jueces de paz. Un sistema judicial no complejo que tuviera capacidad de diluir o de darle alguna solución a muchos conflictos que, si no se solucionan, terminan en crímenes terribles.